Bueno, vamos rapidito ya. Les decía que hay dos reglamentos, ¿no? ¿Ya? Francés y alemán. Vamos a calcular con ambos reglamentos el vano crítico, ¿ya? En ambos casos va a ser vano crítico. En ambos casos. Esta es la incógnita, vano crítico, ¿ya? Bueno, en el formulario que les pasé, me gustaría que lo vean, ¿ya? Es muy importante que tengan en cuenta ciertos aspectos, porque se complican a veces, o bueno, se chipan. Voy a hacerlo aquí rapidito, ¿ya? Para el reglamento francés existen también dos tipos de hipótesis, ¿ya? En este caso, llamémoslo hipótesis A e hipótesis B, ¿ya? No, bueno, son muy similares a cómo calculamos la flecha máxima, ¿no? Ya con hipótesis básica e hipótesis adicional. Para el reglamento alemán lo mismo, hay dos hipótesis, A y B, ¿ya? Este formulario que voy a anotar ahorita son los que igual se los he pasado, ¿ya? Acá, esto es lo que quiero que entiendan muy bien. Si el ingeniero les pide calcular el vano crítico por reglamento francés, vamos a hacer el mismo problema, pero vamos a sobreentender o vamos a asumir que nos dijo y calcular el vano crítico por reglamento francés y calcular el vano crítico por reglamento alemán. ¿Ya? Vamos a utilizar los datos del problema que hicimos, ¿ya? Del problema anterior. Ahora, hay ciertas condiciones que tienen que considerar para el cálculo del reglamento francés y reglamento alemán del vano crítico, ¿ya? Del reglamento francés existe para el cálculo mecánico o para el estudio de vano crítico ciertas condiciones o ciertos factores en el conductor que se analizan. Como pueden ver acá, para la hipótesis A tenemos el peso propio más la sobrecarga de viento o peso del viento, y nos los da acá el valor también de la sobrecarga de viento, ¿ya? Que es un valor de 49 kilogramos sobre metro cuadrado. Todo esto que se está ejerciendo es sobre el conductor, ¿ya? Esta sobrecarga de viento. Ahora les voy a proporcionar otro valor también, que también está en su formulario, otra sobrecarga, pero en este caso, cuando les especifica en el problema y les dice que existe o que es una superficie plana, ¿ya? En un examen preguntó esto, fue muy raro y todos no supieron qué hacer. La verdad que ni yo había visto esa condición. Decía superficie plana, entonces consideran este valor para vano crítico del reglamento francés, 83.6 kilogramos fuerza sobre el metro cuadrado, ¿ya? Y tiene una temperatura, ¿ya? De 15 grados centígrados. El coeficiente de seguridad tiene que ser mayor o igual a 3, ¿ya? Y como les dije, para el análisis consideren 3 siempre, ¿ya? Así para los cálculos. En la hipótesis B tenemos la presión, perdón, el peso propio del conductor más sobrecarga de viento. ¿Qué más tenemos? El valor de la sobrecarga de viento es 18.36. Lo que quiero que entiendan es que estos valores que estoy anotando a continuación son constantes, ¿ya? Son constantes. Y tenemos un valor de temperatura, en este caso de menos 15 grados centígrados. Menos 15 grados centígrados. ¿Ya? Y aquí un dato más. Cuando tengan zonas muy frías, para zonas frías, a ver, voy a anotar acá, para zonas frías, consideran una temperatura o una diferencia de temperatura de menos 25 grados centígrados. Eso cuando le dice a veces en el problema para zona muy fría, o en este caso le dice zona C, por ejemplo. Entonces ya consideran esta temperatura acá. Ya saben que la zona C es bastante frío, por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya lo que quiero que entiendan es que estos datos son constantes y son con los que tienen que trabajar, ¿ya? Por más que en el problema que les diga, por decir, en la hipótesis básica,
tenían una sobrecarga de viento de 36 kilogramos fuerza dividido metro cuadrado, trabajan con esta sobrecarga, ¿ya? 49. No trabajan con la que tenía el problema inicialmente, trabajan con esta, ¿ya? Si le dice superficie plana, con más razón trabajarían con esta. Lo propio para la hipótesis B. Por más que le diga que es 50 en la hipótesis adicional en el problema, ustedes tienen que trabajar con esta sobrecarga de viento. ¿Ya? Son constantes para estos análisis, son estudios que se realizan en base a estos reglamentos, es decir, ya vienen datos establecidos para el correspondiente estudio de las líneas aéreas, ¿ya? Así que no se compliquen en esa parte. Para el reglamento alemán, lo mismo, hay dos hipótesis. En la hipótesis A tenemos la sobrecarga del conductor y una sobrecarga de hielo, ¿ya? ¿Ya? La sobrecarga de hielo va a ser igual a 0,18 por la raíz cuadrada del diámetro nominal o exterior del conductor. ¿Ya? También, eso sí es dato, eso sí lo pueden extraer del dato inicial de la tabla según al conductor que les dé el problema. Tiene una temperatura de menos 5 grados centígrados y el cálculo de tensión mecánica máxima lo calculan con esta formulita, ¿ya? Carga de ruptura dividido 2. ¿Por qué? Porque el coeficiente de seguridad va a ser siempre igual a 2. Esto cuando le diga reglamento alemán, ¿ya? De esta forma lo calculo, ¿ya? No se olviden. Para la hipótesis B, solamente entra en juego el peso propio del conductor y la diferencia de temperatura con respecto a la anterior hipótesis, menos 20 grados centígrados. Si se fijan, cuando les pide el reglamento alemán, es por ende, obviamente, que está trabajando en zona C, ¿no? Porque si se fijan, ya hay sobrecarga de hielo, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a actuar en la línea y va a hacer que tenga mucho más, bueno, un excesivo peso, ¿no? Un peso extra, por decirlo así, ¿ya? Entonces, no se olviden, estos datos son constantes, por así decirlo, ¿ya? No se confundan en esa parte, ¿correcto? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a proceder a calcular, ¿ya? Primero vamos a hacer con el reglamento francés, ¿ya? Reglamento francés. Bueno, ¿qué datos tenemos que calcular? Tenemos lo que viene siendo, ¿ya? Primer paso, el cálculo de la tensión mecánica, ¿ya? Tensión mecánica. Ya yo les decía que vamos a calcular con esta fórmula acá, ¿ya? La misma. El valor acá en este caso, este es el mismo del anterior problema, el coeficiente de seguridad también, que era un valor de 3, nos va a dar una tensión de 1262 kilogramos fuerza dividido milímetro cuadrado. La tensión específica, máxima en este caso, va a ser igual a la tensión máxima de... Tensión mecánica máxima, perdón. Ya dividido el área total, esta tensión la tenemos 1262 dividido el área, que también es el mismo dato que hemos extraído al principio del problema. Y nos da 7.846 kilogramos fuerza dividido milímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora calculamos los coeficientes de sobrecarga, ya como segundo paso. Segundo paso, cálculo de coeficiente de sobrecarga, ¿ya? Para ambas hipótesis, ¿ya? Entonces, decimos, primero trabajemos con la hipótesis A, ¿ya? Hipótesis A. Vamos a trabajar primero con esta hipótesis. Al igual que hacíamos en el anterior problema, W sub B con la... Aquí viene el dato importante que les decía, el plus. La sobrecarga de viento era 49 por el diámetro nominal del conductor, 14.31 por 10 a la menos 3, ¿ya? En metros. Nos va a dar 0.701 kilogramos fuerza dividido metro, ¿ya? Calculamos el coeficiente de sobrecarga, que va a ser igual al peso aparente dividido el peso propio del conductor. ¿Cómo calculamos el peso aparente? Con la raíz, ¿no? ¿Ya? De la fórmula, al igual que hacíamos en hipótesis básica al inicio del problema para calcular flecha máxima, ¿recuerdan?
0.4332, este es el peso propio del conductor, este dato también estaba en el problema, más en este caso W sub B, ya que era 0.701 al cuadrado, ¿ya? En este caso dividió nuevamente el peso propio, que es 0.4332. Coeficiente de sobrecarga de la hipótesis A nos da 1.902. Ahora calculamos la hipótesis B, ¿ya? La hipótesis B, lo mismo. Necesitamos saber el valor de W sub B, ¿ya? ¿Cuál era la sobrecarga de viento que les dije en fórmula? 18,36 por el diámetro nominal o diámetro externo del conductor, ¿no? Por 10 a la menos 3 porque está en metro. Y nos da 0.267, ¿ya? Kilogramos fuerza dividido metro, ¿ya? Entonces, el coeficiente de sobrecarga, la misma fórmula, va a ser igual al peso aparente dividido el peso propio, ¿ya? Entonces, peso aparente va a ser raíz cuadrada de peso propio, que es 443,2 al cuadrado, más W sub B, el peso del viento, 0.267 al cuadrado, lo propio, ¿ya? Dividido el peso propio, que era 0.4332. Estos datos son los que estaban en el anterior problema. Y el coeficiente de sobrecarga nos da 1.174, ¿ya? Aquí algo importante que me estaba olvidando. Acá vamos a dibujarlo. Ya, algo importante acá y acá. No se olviden este detalle, ¿ya? Aquí tienen que dibujar, les decía, lo que está influyendo en el conductor, ¿ya? En este caso, el peso del viento y el peso propio que existe en el conductor, y como resultado tenemos el peso aparente. Aquí lo mismo, tenemos una sobrecarga de viento del conductor, peso propio, nos da como resultado un peso aparente entre la sobrecarga de viento y el peso propio del conductor, ¿ya? Peso gráfico, ya no se olviden, tanto para la hipótesis A y para la hipótesis B, ¿ya? Bueno, ahora lo que veníamos en el problema, calculamos finalmente el vano crítico, ¿ya? Calculamos el vano crítico. En este caso sería el tercer paso, ¿ya? Cálculo de vano crítico, ¿ya? Con la fórmula que les di, que es la misma, ¿ya? Tensión mecánica máxima dividido peso específico. Perdón, esta es tensión específica máxima, me estoy confundiendo, ¿ya? Por, en este caso, raíz de, contra la fórmula 24 por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura, ¿ya? Todo esto raíz dividido entre los coeficientes de sobrecarga, ¿ya? M sub A menos M sub B, ¿correcto? Esto al cuadrado. Reemplazamos ahí y vamos a tener nuestro vano crítico, ¿ya? La tensión específica máxima nos daba 7.846, ¿ya? Dividido el peso específico en este caso. Este valor de peso específico vamos a tomar el que teníamos inicialmente en el cálculo, ¿ya? Es el que vamos a considerar. Y nos daba 0.00269, ¿ya? Por raíz de 24, el coeficiente de dilatación es 19.1 por 10 a la 6. Por la diferencia de temperatura, ¿ya? Estas diferencias de temperatura son las que estamos considerando del problema, ¿ya? La del reglamento, en este caso, francés, ¿ya? Las dos temperaturas. Entonces, tenemos raíz, los coeficientes de sobrecarga. M sub A nos dio 1.902 al cuadrado menos M sub B 1.174 al cuadrado. Y nos va a dar un vano crítico de 228.57 metros, ¿ya? Ahí terminaría lo que viene siendo el vano crítico para el reglamento francés, y ahí lo dejaría.
¿ya? Ahora, hay un dato muy importante que el ingeniero en el examen le pregunta. Le dice el mismo problema, esfuerzo máximo, flecha máxima, calcúlenme, y par, por decir, reglamento francés, e indique qué hipótesis es más desfavorable, ¿ya? ¿Qué hipótesis es más desfavorable? ¿Cómo van a saber eso? Siguiendo esta condición de acá. Se lo voy a anotar acá. ¿Ya? En este caso, fíjense el vano crítico, ¿cuánto nos ha dado? ¿Ya? ¿Qué valor nos ha dado? Entonces, ustedes responden con esta condición. Esta, por si acaso, es vano crítico, ya saben, ¿no? ¿Ya? Ahorita le voy a explicar. Aquí responderían, este vano de acá es el que nos da el problema, A sub R, el vano del problema, y este de acá sería el vano crítico. ¿Ya? ¿Cuánto era el vano del problema como dato? 150, si no me equivoco, si mal lo recuerdo. Déjenme revisar un ratito para estar seguro. Sí, 150 metros. ¿Ya? ¿Y cuánto nos ha dado el vano crítico acá por reglamento francés? 228. Son 228. No metamos al decimal. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que responder de esta forma. ¿Ya? Este es el vano de datos y este es el vano crítico. ¿Ya? Hay estas dos condiciones. Cuando es mayor y cuando es menor. ¿Ya? Cuando el vano que tenemos como dato es mayor al vano crítico, respondemos la hipótesis más desfavorable, es la A. Y en este caso, la hipótesis más desfavorable es la B. Ahora yo le pregunto, en este caso, el vano que teníamos inicialmente como dato es mayor que el vano crítico, no. Entonces, por ende, el vano crítico es mayor, ¿ya? Entonces, la hipótesis más desfavorable, ustedes responden con esto. A sub R es menor que A sub C, en este caso sería el vano crítico. Entonces responden, la hipótesis más desfavorable es la B. En este caso sería esta hipótesis de acá. Esta hipótesis de acá. ¿Ya? Hipótesis B. Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se van a dar a simple vista cuenta? Que es la hipótesis más desfavorable, obviamente, porque si ustedes se fijan, hace una diferencia de esto. Obviamente este es mayor y este es menor, si se fijan. Entonces, por ende, siempre la hipótesis más favorable va a ser la que es más pequeña, por decirlo así, el valor más pequeño, ¿no? Ya del coeficiente de sobrecarga. De esa forma se dan cuenta. ¿Ya? Ahora hagamos el último, ¿ya? Porque ya se está haciendo la hora. Ya. Para el alemán ahora. ¿Ya? Para el alemán. Hacemos lo mismo, calculamos la tensión mecánica, en este caso máxima sería, ¿ya? Que va a ser igual a la carga de ruptura dividido el coeficiente de seguridad. La carga de ruptura es el dato que teníamos en el anterior problema, dividido el coeficiente de seguridad, que es 2. No me pregunten de dónde sale este 2, ¿no? Ya les dije que es por condición del reglamento alemán, ¿ya? Para la hipótesis A, en este caso, consideramos coeficiente de seguridad, perdón, coeficiente de seguridad de un valor de 2. ¿Ya? Por eso estoy trabajando con ese 2. Y nos da 1893 kilogramos fuerza dividido milímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora la tensión específica máxima. Tenemos la tensión mecánica máxima dividido el área total. ¿Ya? 1893 dividido 160.83. Nos da una tensión específica máxima de 11.77 kilogramos de fuerza dividido milímetros cuadrados. ¿Ya? Esto vendría a ser como primer paso, ¿no? ¿Ya? Primer paso. Cálculo mecánico y específico, ¿no? ¿Ya? Cálculo mecánico y específico. Como segundo paso tendríamos el cálculo de los coeficientes de sobrecarga, M sub A y M sub B, de ambas hipótesis. ¿Ya? Ahora, para la hipótesis A, vamos con la hipótesis A. Requisito lo voy a anotar, la hipótesis B, acá. Sí, este espacio, ya. Para la hipótesis A, si se fijan, tenemos una sobrecarga de hielo, ¿ya? Y hay que calcularlo para esa sobrecarga, que va a ser igual a 0,18 por el diámetro, ¿no? En este caso la sobrecarga de hielo
0.18 por 14,31 milímetros cuadrados. Lo trabajamos con esas unidades, ¿ya? Nos da 0,6809 kilogramos dividido metro. Calculamos el coeficiente de sobrecarga, va a ser igual a la sobrecarga de hielo más el peso propio del conductor dividido el peso propio, ¿ya? En este caso la sobrecarga de hielo nos dio 0.6809, ¿ya? Más el peso propio, que es dato, 0.4332 dividido 0.4332. Nos da un coeficiente de sobrecarga de 2,571, ¿ya? Y para la hipótesis B, ¿qué es lo que tenemos en juego? ¿Es solo la hipótesis B o qué datos influían? Solamente el peso propio, nada más, si ustedes se fijan, ya para el cálculo del coeficiente de sobrecarga. Entonces el peso propio vamos a decir que es igual al peso aparente, directamente. Entonces, sobrecarga, coeficiente de sobrecarga, la hipótesis B, es igual al peso aparente dividido el peso propio. Esta fórmula es la que ocupamos en la hipótesis adicional, igual a 1. ¿Ya? Debido a que es el mismo valor, va a ser igual a 1. Ahora aquí lo que les decía ya va a variar el grafiquito, ¿ya? Este para la hipótesis A y este para la hipótesis B, ¿ya? ¿De qué forma va a variar? Que en la hipótesis A, esta es la A y esta es la B. ¿Qué sobrecarga tenemos? Aquí lo que les decía para el análisis. Tenemos sobrecarga del conductor, el peso propio, y una sobrecarga de hielo. Esos son los que se está considerando para el análisis y cálculo mecánico en cuanto a la línea aérea, ¿no? Para la hipótesis B solo tenemos el peso propio, nada más. ¿Ya? No hay otro análisis. ¿Correcto? Finalmente, hacemos lo propio. Calculamos ahora como el tercer paso. Tercer paso, cálculo de vano crítico, ¿ya? Que es lo importante. Esto es lo que vale bastante, la verdad, este problema vale altísimo para el ingeniero, ¿ya? Así que háganlo bien, háganlo con calma y analícenlo si hay que analizarlo, pero por lo general es muy mecánico, no le va a preguntar nada del otro mundo. ¿Ya? Tensión específica máxima, 11.77, perdón. 77, 72. Ya. Ahora el peso específico, 0.00269, que es la sumatoria, les dije, ¿no? Ya, de ambas hipótesis que teníamos anteriormente, ¿ya? Por raíz cuadrada de 24, este dato constante, por el coeficiente de dilatación, que era 19,1 por 10 a la menos 6, por la diferencia de temperatura, consideramos las ambas hipótesis del reglamento alemán, ¿ya? Menos 5, menos de fórmula, y la temperatura menos 20, dividido ambos coeficientes de sobrecarga, 2,571, ¿sí? 571, al cuadrado del coeficiente de sobrecarga de la hipótesis A, menos 1 al cuadrado del coeficiente de sobrecarga de la hipótesis B, ¿ya? Todo eso al cuadrado y nos da como resultado 153.18 metros cuadrados. Este viene siendo el vano crítico por reglamento alemán. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estos se cumple en este caso? Aquí para el análisis, en caso, porque siempre les pregunta esto, ¿qué hipótesis es más desfavorable? En este caso, como dato inicial teníamos un vano de 150, tenemos nuevamente aquí un vano de 153, el vano crítico, ¿no? Entonces, el vano crítico sigue siendo mayor, se sigue cumpliendo esta condición de acá, ¿ya? Sigue siendo mayor. Por ende, la hipótesis más desfavorable, ¿cuál va a ser? Solo al ojo, les explicaba eso. Desfavorable va a ser la B. ¿Por qué la B? Porque a simple vista les decía que es el que obviamente tiene menor valor, ¿ya? Como pueden ver, la hipótesis B tiene un valor de 1 y este un valor de 2.5, ¿ya? Entonces, en base a eso es lo que tienen que responder. Eso sería todo lo que viene siendo respecto al tema de vano crítico, tanto reglamento francés y alemán, ¿ya? Practíquenlo, véanlo. Si tienen alguna duda o consulta,
me la hacen saber al grupo, ¿ya? Al grupo, o en todo caso me escriben a mi privado si tal vez tienen problemas, ¿no? O sea, tal vez con preguntar, pero solo les digo que es tonto, no hay pregunta tonta, ¿no? Tonto es el que no pregunta, ¿ya? Entonces, pueden preguntar, no tengan pena en el grupo, si tal vez no les quedó claro algo, ¿ya? Eso sería todo lo que es el tema de bala y flecha y así ya concluiríamos con la materia. No sé si hay alguna duda o consulta. Yo, un ratito.